con el- Listo, ya empezamos la grabación. Ahora sí, para empezar con el foro, sobre todo respetando los horarios del doctor Claudio, vamos a dar inicio al foro de Jimena Luna, agradeciéndole sobre todo a todos los asistentes y especialmente al expositor, el doctor Claudio, que está acá presente. El doctor Claudio Camecelle Fernández es un profesor titular de la Universidad de Vigo en España, en el Departamento de Ingeniería Química. Tiene una amplia trayectoria de investigación en tecnologías de remediación en suelos contaminados, sedimentos y aguas subterráneas. Su actividad docente se enfoca en aspectos relacionados al medio ambiente, con tecnologías para su remediación. El día de hoy, el doctor nos presentará la conferencia Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias por su asistencia y por la asistencia de todos los demás. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues esta es la charla que vamos a tener hoy sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible. Antes de comenzar, pues me gustaría agradecer, ¿no?, a todo el foro Ximena Luna y especialmente a Mario Víctor, ¿no?, por la invitación y la oportunidad de poder estar aquí y de hacer esta presentación, ¿no? Es decir, nos conocimos ya desde hace muchos años, tuve la oportunidad de estar un par de ocasiones en Colombia y, bueno, quién sabe si en el futuro podremos retomar un poco esa colaboración, buscar nuevos proyectos y volver a reunirnos en España o en Colombia. Bueno, pues antes de nada, simplemente un pequeño índice de los diferentes aspectos que se van a tratar, ¿no?, sobre los impactos en el medio ambiente, lo que sería la definición de desarrollo sostenible, indicadores medioambientales, huella ecológica, análisis de ciclo de vida y finalmente huella de carbono con un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, tengo que decir que esto es una charla sencilla, ¿no?, para aclarar algunos conceptos de esto que llamamos desarrollo sostenible, del que todo el mundo habla actualmente, ¿verdad? Y todo esto pues viene relacionado porque las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente, ¿no? Cualquiera de nosotros pues podremos identificar diferentes impactos, ¿no?, de las actividades humanas en nuestro entorno, ¿no? Y aquí, bueno, pues he hecho una pequeña lista de unos 19 impactos que probablemente a lo mejor se podrían expandir o incluso combinar algunos de ellos y reducir la lista. Eso depende de los autores que se consulten, pero bueno, en mayor o menor medida creo que están contemplados todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues hay muchos que son muy perfectamente conocidos, ¿no? A lo mejor hay otros que son menos comunes, como la degradación del paisaje o así, ¿no? Pero todos tenemos una idea de, sobre todo esto del calentamiento global y cambio climático que está tan de moda actualmente, o la contaminación de las aguas, del suelo, del aire, etcétera, ¿no? Bueno, pues para no alargarnos demasiado con estos 19 aspectos diferentes, yo simplemente he seleccionado dos para comentar, ¿no? El primero sería la deforestación. Cuando pensamos en deforestación, pues a cualquiera que se le pregunte siempre piensa en la cuenca del Amazonas, ¿no?, y la gran deforestación que se está haciendo ahí, pero ese no es el único punto en el mundo donde hay, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, supongo que se puede ver, la isla de Borneo, donde pues hace aproximadamente 70 años era una isla prácticamente virgen, con una población local solamente ubicada en las costas, una selva virgen prácticamente impenetrable. Y se puede ver cómo con el paso de los años la deforestación ha sido, bueno, pues ha tenido un gran impacto, ¿no? De modo que actualmente pues menos del 50% de la isla conserva las selvas originales, ¿no?, con el impacto que eso puede tener tanto en la fauna, en la flora y en la calidad del suelo, ¿no? Otro de los aspectos de los impactos, ¿no?, que a lo mejor es de los menos conocidos, puede ser el uso de materiales, ¿no? Es decir, actualmente cuando, bueno, por lo menos hasta ahora, ¿no?, cuando nosotros necesitamos de cualquier material, pues se va al mercado y se adquiere. Puede ser más o menos caro, pero tenemos materiales disponibles, ¿no?
pero el tema es que se están consumiendo, ¿no?, estos materiales a una velocidad demasiado rápida, y hay muchos elementos que no son, no están disponibles de forma indefinida, ¿no? Y entonces, bueno, pues la American Chemical Society publicó, bueno, pues hace un par de años, ¿no?, un artículo sobre eh, esa limitación, ¿no?, que podemos ver en el futuro próximo, ¿no?, en un horizonte de unos 100 años, ¿no? Y como se puede ver aquí en esta tabla periódica, los que tienen un mayor riesgo de agotarse y de no estar disponible, pues son estos que están marcados en rojo, ¿no? Digamos que hay 3 niveles, ¿no?, rojo, naranja y amarillo, pero como podemos ver, la mayor parte de estos elementos son esta zona central de la tabla periódica, que corresponde con lo que nosotros conocemos como metales, ¿no? Por lo tanto, los metales, que parece que es algo que está ahí disponible cuando necesitamos pues cobre, níquel, zinc o cualquier otro componente, pues simplemente hay alguien que lo produce y está disponible, pues puede llegar un momento donde esa disponibilidad sea escasa. Eso lo estamos viendo actualmente ya con diferentes materias primas que se van encareciendo precisamente por esa falta de disponibilidad, ¿no? Y que en el futuro, si estos metales pues empiezan a escasear, puesto que las minas se agotan y la extracción se hace cada vez más difícil, porque vamos a tener que ir a minerales que tienen un contenido menor en esos metales. Entonces la extracción se va a hacer más difícil, más costosa, el precio comenzará a aumentar y probablemente el reciclaje de materiales usados empiece a tomar una relevancia mucho más importante de la que ha tenido hasta el momento, para volver a tener esa disponibilidad de materiales, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el impacto en el medio ambiente, y si tenemos claro que nuestra vida, nuestras actividades tienen un impacto en el medio ambiente, es donde surge este concepto de desarrollo sostenible. La definición más común de desarrollo sostenible viene de este informe Brundtland. El Brundtland era el coordinador, ¿no?, de esta comisión que trabajó en el año 1987, ya hace unos cuantos años, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para intentar identificar, ¿no?, los retos que la humanidad se iba a encontrar en el futuro, sobre todo de cara ya al siglo XXI, en el que ya estamos. Y entonces se vio que, bueno, que realmente podría haber una limitación de materiales y una degradación del medio ambiente que podía poner en riesgo el desarrollo de las generaciones futuras. Y de ahí viene este concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Realmente esto de desarrollo sostenible, no de sostenibilidad, todo el mundo habla actualmente, se viene hablando en los últimos 10 años, pero como se puede ver aquí, el concepto es mucho más antiguo de lo que nosotros podríamos pensar en un momento, ¿no? Porque ya viene desde hace, bueno, pues 40 años aproximadamente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible siempre pensamos, ¿no?, en el aspecto ecológico, pero aparte del aspecto ecológico, este concepto de sostenibilidad tiene 2 patas adicionales, ¿no?, que serían el aspecto social y el aspecto económico. Por lo tanto, cuando uno piensa en ese desarrollo sostenible, tiene que decir, bueno, pues vamos a hacer las cosas de un modo que el impacto sobre el medio ambiente, es decir, este ámbito ecológico, sea menor, pero al mismo tiempo que sea económicamente viable, ¿no?, o al menos soportable, y que sea socialmente eh, sos- eh, eh, aceptable o soportable, ¿no? De modo que cuando combinamos todos estos tres elementos, llegamos aquí a esta zona que sería el concepto de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, cualquiera de nuestras actividades debería de tender hacia esta sostenibilidad, considerando estos 3 aspectos diferentes, ¿no? El problema es que resulta, ¿no?, pues muy difícil medir la sostenibilidad, porque no tenemos un metro para medir la sostenibilidad, ¿verdad? Si nosotros queremos medir pues una distancia, pues utilizamos un metro. Si queremos medir el peso o la masa de cualquier material, pues tenemos una balanza. Pero cuando vamos a la sostenibilidad, pues no sabemos muy bien cómo medirla, ¿no? Como no sabemos muy bien cómo medirla, pues tenemos que desarrollar una serie de indicadores. Estos indicadores
pues hay diferentes indicadores que vamos a comentar, ¿no? Bueno, estos indicadores miden la sostenibilidad de forma global o de forma parcial. Me explico. Por ejemplo, un indicador común actualmente es la huella hídrica. La huella hídrica básicamente es la cantidad de agua necesaria para cualquier tipo de actividad, empresa, país, comunidad, individuo, producto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, voy a fabricar un coche. ¿Qué cantidad de agua necesito consumir en el proceso de fabricación del coche? Bueno, del coche o del auto, como le dicen en Colombia, ¿no? Bueno, pues esa sería la huella hídrica, ¿no? La cantidad de agua. Es decir, ¿cuál es la huella hídrica de una persona, ¿no? Bueno, pues yo podría decir, bien, ¿cuánta agua consumo, ¿no? en mi actividad diaria? Para beber, para cocinar, para limpiar, para ducharme, para lavar el auto, etcétera, ¿no? Bueno, eso más o menos se estima, ¿no? Según las Naciones Unidas y según, bueno, eso puede ser muy variable de unos países a otros, ¿no? Pero bueno, aquí en España se establece y en general para los países desarrollados del orden de unos 130 litros de agua al día, ¿no? Aunque probablemente en otros países sea superior o incluso muy inferior dependiendo de la disponibilidad que tenemos en el agua. Otro de los aspectos es la huella de carbono. La huella de carbono, bueno, yo creo que todo el mundo la conoce. Básicamente lo que se cuantifica es las emisiones de gases de efecto invernadero, que por tanto tendrán un efecto sobre el calentamiento global y el cambio climático y el aumento del nivel del mar, etcétera, ¿no? Como vemos aquí, tenemos 6 gases que son los que están seleccionados en el protocolo de Kioto, ¿no? Bueno, en realidad el CO2 es el más importante en cantidad. Tenemos también el metano y tenemos el monóxido de dinitrógeno. Y después tenemos otros 3 elementos, otros 3 elementos menos conocidos a lo mejor, que son el hexafluoruro de azufre, es un gas que se utiliza en la industria en diferentes procesos, y los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos. Estos dos, evidentemente, no son 2 gases, sino que son 2 familias de gases, ¿no? Que tienen diferentes aplicaciones. Principalmente, quizás la más conocida sería en las estaciones de refrigeración, ¿no? En los refrigeradores que tenemos en casa, en los equipos de aire acondicionado que tenemos en casa o en el auto, pues serían estos gases. Y bueno, pues cada uno de estos tiene una contribución, ¿no? al atrapar, ¿no? ese calor en la atmósfera y por lo tanto al calentamiento global. Bueno, básicamente lo que se hace es contabilizar, ¿no? todos estos gases. Bueno, lo explicaremos más claramente después, por lo tanto no voy a entrar con demasiados detalles, pero bueno, como ya sabemos, se expresa en la cantidad equivalente de CO2 que produciría el mismo calentamiento global, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros en nuestra vida tenemos diferentes actividades, podemos utilizar calefacción en nuestras casas o calentar agua o cocinar o el transporte o el consumo eléctrico, y todas estas actividades llevan asociadas unas emisiones de gases de efecto invernadero, y eso sería la huella de carbono, ¿no? Bueno, pues nosotros podríamos calcular nuestra huella de carbono personal o se podría calcular la huella de carbono para los diferentes empresas, actividades, productos, etcétera, ¿no? Si queremos ir a un proceso más sostenible, bueno, pues la idea sería reducir esa huella de carbono, ¿vale? Entonces, cuanto más se reduzca, más sostenible será, puesto que el impacto sobre el entorno va a ser menor. Bueno, uno de los aspectos, uno de los indicadores que más éxito ha tenido en los últimos años es la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica, bueno, pues la mejor forma de explicarla, creo yo, es pensando en un entorno cerrado, ¿no? Podemos pensar en una comunidad, en un país o en una isla, ¿no? Donde los habitantes tengan que vivir con los recursos que obtienen de su entorno, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se produce en la isla y en el entorno, en el entorno marítimo de alrededor, son recursos que pueden ser utilizados para la vida cotidiana de esa población, ¿no? Bueno, pues evidentemente podemos verlo aquí. Tenemos una zona de bosques, tenemos una zona marítima, tenemos prados, tenemos tierras de cultivo, tenemos zonas dedicadas para la vida, para
para la comunidad, ¿no? Para sentarse en la comunidad. Entonces lo que vamos a tener son, digamos, diferentes tipos de ecosistemas. Esos ecosistemas tienen una productividad diferente, producen recursos a diferente velocidad. Por lo tanto, en el cómputo de esa productividad tengo que tener en cuenta esa diferente capacidad de cada uno de esos ecosistemas. Bien, eso está explicado en la huella ecológica de forma clara. Y entonces yo, digamos que para mi comunidad, ¿no? Esa comunidad hipotética que defino, ¿no? Que es una isla con ese entorno marítimo, pues hay una determinada cantidad de recursos que se producen, que se generan anualmente y que pueden ser consumidos, ¿no? Bueno, pues lo que se considera la huella ecológica es que reserva, bueno, esa sería aquí abajo en esta ecuación, esa biocapacidad, ¿vale? Sería este parámetro de aquí, pero lo multiplico por 0,88 porque el 12%, es decir, lo que ahí falta hasta el 100%, digamos que lo dejaríamos para la biodiversidad, es decir, sería como para reservarlo para la vida salvaje natural, donde no tocamos para no afectar a esos ecosistemas, ¿no? Por lo tanto, solamente podríamos utilizar el 88% y lo que tenemos que ver es si esta productividad de nuestra comunidad corresponde con la huella ecológica, ¿vale? Con esta HE, que es lo que nosotros realmente estamos consumiendo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hacen estos cálculos, pues hay evidentemente en algunas comunidades, países o en entornos concretos donde la biocapacidad es inferior a esa huella ecológica, es decir, consumo más recursos de los que el entorno produce, ¿no? Y esto es lo que llamamos el déficit ecológico. Claro, esto sería un problema, ¿no? No podemos consumir más de lo que se produce, ¿no? Por eso, bueno, pues probablemente ustedes han visto muchas veces por ahí que dice, bueno, si todo el mundo viviese como viven, no sé, los países más desarrollados, en vez de un planeta necesitaríamos 1,5 o 2 planetas y medio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es un indicador ambiental, ¿no? Que ha tenido mucho éxito y que realmente mide, ¿no? Realmente si estamos sobreexplotando los ecosistemas, que de hecho es así, o no, y que, bueno, evidentemente este cálculo pues huella ecológica, nuestro indicador nos ayudaría, digamos, a ir hacia procesos o productos o estilos de vida más sostenibles donde nuestro consumo de recursos naturales se adapte a la capacidad de nuestro entorno y que este déficit ecológico pues no exista, no sea cero o incluso que la capacidad, la biocapacidad sea superior a nuestro consumo, a nuestra huella ecológica. ¿De acuerdo? Bueno, continuando, es necesario, ¿no? Pues hablar del análisis de ciclo de vida, puesto que estos indicadores que hemos comentado hasta ahora se centran en diferentes aspectos, ¿no? Pues en el carbono, en el agua, en la productividad de los ecosistemas que nos rodean, pero no tienen en cuenta todos los aspectos, todos los impactos que puede tener, por ejemplo, un producto a lo largo de toda su vida, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en un auto, es decir, nuestro auto pues, está fabricado pues, con acero, ¿no? Con hierro, con plásticos, a veces también incorporan madera, con otros metales como aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para fabricar un auto yo necesito extraer una serie de materias primas y en esa extracción va a haber un consumo de energía, de agua y unas emisiones de residuos, ¿no? A partir de esas materias primas yo fabrico, ¿no? Las diferentes partes de mi auto y genero el auto que se puede poner en el mercado y en esta etapa pues evidentemente también va a haber un consumo de energía, de agua y una generación de residuos sólidos, líquidos, gaseosos. Va a haber una distribución, va a haber un uso. En estas etapas pues también voy a tener un consumo de agua y de energía y una generación de residuos. Y cuando mi auto pues ya está demasiado viejo y se convierte en un residuo, pues también se va a generar unos impactos, ¿no? Una serie de residuos, de emisiones. Por lo tanto, en cada una de las etapas del ciclo completo de vida
de este producto vamos a tener impactos. Pues el análisis de ciclo de vida lo que hace es cuantificar todos esos impactos y, por lo tanto, digamos que aquel auto que fuese más sostenible sería aquel que de forma global en todas las etapas del ciclo de vida presenta unos impactos menores, ¿no? Es decir, que genere menos residuos, menos peligrosos y consuma menos energía y consuma menos agua. Nosotros podemos hacer un coche muy eficiente, de modo que durante el uso sus impactos sean mínimos, pero a lo mejor resulta que los impactos en lo que es en la fabricación, extracción de materias primas o incluso al final del ciclo de vida, al final de su vida, pues genere un impacto mucho más grande. Por lo tanto, no se trata de que los impactos concretos en un momento determinado sean bajos, sino que sean bajos en el conjunto, ¿no? Bueno, esto es una idea relativamente compleja y, bueno, para ilustrarla pues tengo aquí un ejemplo que a lo mejor, bueno, pues ya es conocido, que es el de la taza de café, ¿no? Nosotros podemos tomar café o tomamos café todos los días y podemos elegir el tomar el café con una taza de cerámica, de papel o cartón o de plástico, ¿no? Y tenemos tres opciones. Estas dos son de un solo uso, ¿no? Las de plástico y la de papel o de cartón sería de un solo uso, mientras que la de cerámica se puede reutilizar, ¿no? Muchas veces. El tema es, bueno, ¿cuál sería la elección más sostenible, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay diferentes opiniones, ¿no? Entonces, bueno, normalmente todo el mundo piensa, ¿no?, que la de cerámica, como se puede reutilizar y generamos menos residuos, pues es la que tiene un menor impacto y, por lo tanto, es más sostenible que las otras dos, que solamente tienen un uso y que generan un residuo. Si nosotros hacemos un análisis de ciclo de vida, deberíamos de analizar completamente desde la materia prima hasta el final de la vida, todos los consumos de agua, de energía y de emisión de generación o emisión de residuos al ambiente y poder cuantificarlo, ¿no? Y en función de eso, pues decidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos esta primera gráfica, bueno, estas dos solamente hay los datos para las de plástico y la de cartón. Y vemos, bueno, esta sería un poco la huella hídrica, ¿no? Es decir, qué cantidad de agua es necesario para el procesado del material. Bueno, pues el papel requiere mucho más que el plástico. Por lo tanto, el papel, en este aspecto, pues sería menos sostenible. Si vamos a las emisiones a la atmósfera, pues esta de plástico tiene unas emisiones muy superiores a las del papel. Por lo tanto, en este caso sería esta menos sostenible. Aquí ya entramos con la de cerámica, ¿no? Imaginaos en el reciclaje del material, ¿no? Bueno, pues esta de plástico es fácil de reciclar, es decir, después de su uso puede ser separada y reciclada y fabricar nuevos materiales de plástico o nuevas tazas de café. La de papel es posible, aunque un poco más complejo, y la de cerámica no es posible reciclar ese material. Es decir, a partir de una taza al final de su vida útil, rota o estropeada, no puedo transformar ese material en una taza nueva, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de capacidad de reciclaje, la de cerámica sería la menos sostenible de las tres, ¿no? Si vamos al destino final, bueno, pues podemos pensar, bien, vamos a ver, recuperación de energía, ¿no? El residuo, tenemos nuestro residuo al final y vamos a obtener energía. ¿Cuál produce más energía? La de plástico produce más que la de papel y la de cerámica nada. Por lo tanto, si me fijo en este aspecto, la de cerámica no es una de las buenas elecciones, ¿no? Si termina en un vertedero o en un botadero de residuos, fijaos que la de plástico es una masa 1,5 gramos solamente, la de papel serían 10 gramos, pero la de cerámica son 160 gramos. Es decir, que si opto por la de cerámica, realmente al final de su vida tiene mucho más impacto en el destino final en un vertedero que las otras. Realmente la diferencia es enorme, ¿no? Y si estamos pensando en un tema como el compostaje, pues la de plástico no es compostable,
La de papel probablemente sí que podamos compostarla y la de cerámica evidentemente no. Es decir, que hasta ahora vamos viendo que nuestra primera opción, que era la de cerámica, que parece la opción más sostenible, cuando empezamos a analizar con detalle los diferentes aspectos, pues no parece que sea muy sostenible tener una taza de café de cerámica, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en la energía consumida en la fabricación. La de cerámica consume muchísima energía y esto significa normalmente un mayor coste y más emisiones al aire, ¿no? Mientras que la de papel y la de plástico tienen un consumo de energía en la fabricación completamente despreciable comparado con la de cerámica, ¿no? Por tanto, parece que nuestra opción de cerámica no es muy adecuada. Y después, durante el uso, nuestra taza de cerámica, bien, nosotros tomamos el café, la usamos, está sucia y la lavamos. Y para lavar, pues probablemente consumimos agua y consumimos probablemente agua caliente, con lo cual tenemos un consumo energético asociado al uso de esa taza, mientras que las otras que son de un solo uso no hay tal, lavado y por lo tanto consumo de energía cero. Por lo tanto, cada vez parece que nuestra taza de cerámica es menos sostenible, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar un poquito más de detalle y aquí vamos a tener un poquito la solución, ¿no? El tema es que si solamente consideramos un uso, evidentemente aquí tenemos una taza adicional que es la de cristal. Vemos que la de cerámica es la menos sostenible porque tiene un consumo energético, esto sería la cantidad de energía consumida por cada uso, ¿vale? Por serving. Y entonces vemos que, claro, que la de plástico tiene un consumo energético insignificante, mientras que la de cerámica tiene un consumo energético enorme. Pero este consumo energético se reduce y se reduce todavía más con el número de usos. Por lo tanto, nuestra taza de cerámica sí que sería una opción sostenible y más adecuada que las otras, siempre y cuando esté diseñada para un número grande de usos. Si no es así, no lo sería, ¿no? Bueno, por lo tanto, considerando todo, vemos que la de cerámica sí que sería una buena opción, ¿no? El objetivo de este ejercicio no es decidir cuál es la mejor taza, ¿no? Sino que es para ilustrar que un análisis de ciclo de vida detallado nos puede dar la información necesaria para decidir entre diferentes opciones cuál es la más sostenible, a pesar de que nuestras ideas preestablecidas nos pudieran llevar hacia en otra dirección, ¿no? Pero con un análisis de ciclo de vida sí que tenemos pruebas tangibles, tenemos números que nos permiten decidir cuál es la más sostenible. Bueno, pues si esto nos ha quedado claro, pues vamos a otro de los indicadores, ¿no? Que ya habíamos comentado antes, que era el de la huella de carbono. El de la huella de carbono básicamente es contabilizar, ¿no? Todos los gases de efecto invernadero y, como comentábamos antes, cualquier individuo, organización, un evento o producto, pues lleva asociada, bueno, pues una emisión de gases de efecto invernadero que están asociados normalmente con la producción de energía o con otro tipo de procesos. Y según el protocolo de Kioto, los gases a considerar son estos 6 gases o grupos de gases que tienen un determinado efecto, ¿no? Como decíamos anteriormente, todos estos gases de efecto invernadero se miden como cantidad de CO2 equivalente y para eso tenemos estos factores de la tabla aquí a la izquierda. Evidentemente, un gramo de CO2 pues, contribuye al calentamiento global pues, como un gramo de CO2 equivalente, ¿vale? Aquí el factor es 1. Fijaos que este factor está calculado para un potencial de calentamiento global en un horizonte de 100 años. Cuando vamos al metano, pues vemos que el metano tiene una capacidad 25 veces superior. Eso significa que un gramo de metano produce en este horizonte de 100 años un calentamiento global equivalente a 25 gramos de dióxido de carbono. El óxido de dinitrógeno tendría una capacidad casi 300 veces superior y después tenemos los otros gases
empleados en la industria y en sistemas de refrigeración que tienen unas capacidades de calentamiento global muy superiores, ¿no? Afortunadamente, las cantidades son muy pequeñas comparadas con el dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono sigue siendo el principal gas responsable del calentamiento global, no por su capacidad, por unidad de masa, sino por su cantidad, ¿no? Pero fijaos aquí que tenemos los hidrofluorocarbonos o los perfluorocarbonos que tienen, bueno, son una familia de gases, y aquí tenemos el intervalo de potencial de calentamiento global, que va desde 150 para este componente a 14.800 para este otro componente. En el medio tenemos otros muchos componentes, otros muchos gases con valores intermedios, ¿no? Simplemente he seleccionado el más alto y el más bajo. Lo mismo pasa para los perfluorocarbonos, que varían entre 6.500 y 9.200, y después tenemos el hexafluoruro de azufre, es uno de estos gases empleados en la industria en diferentes procesos, con una capacidad tan alta como puede ser casi 24.000. Bueno, pues, ¿cómo se contabilizan esta huella de carbono, ¿no? Estos gases de efecto invernadero? Bueno, pues según la norma ISO se clasifican en 3 categorías. Me vais a permitir que en vez de utilizar esta transparencia vaya hacia atrás, puesto que está aquí más claro. Y entonces aquí tenemos, según la norma ISO, tenemos 3 alcances, ¿no? El alcance 1, 2 y 3. El alcance 1 serían, bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en la huella de carbono de una persona, ¿no? El alcance 1 serían las emisiones directas. Es decir, tenemos en casa, por ejemplo, un sistema de calefacción o de agua caliente que quema gas natural o butano o propano, ¿vale? Entonces lo quemamos en nuestra caldera y tenemos unas emisiones. Eso correspondería con el alcance 1. También el combustible que quemamos en nuestros autos entraría dentro de este alcance 1. Es decir, son las emisiones de CO2 o gases de efecto invernadero que hace directamente el individuo, ¿vale? El alcance 2 sería aquellas emisiones que están asociadas al consumo de energía. Yo en mi casa consumo energía eléctrica, esa energía eléctrica se produce con diferentes fuentes de energía y algunas de ellas emiten CO2 o mucho CO2. Bueno, pues a mí me correspondería, de esas emisiones de CO2 que alguien hace, a mí me correspondería la parte proporcional al consumo eléctrico que yo hago en mi casa. ¿De acuerdo? Y después el alcance 3 son otras emisiones indirectas que están relacionadas con nuestra actividad, pero que no hacemos nosotros directamente, ¿no? El ejemplo más fácil, por ejemplo, para una huella de carbono personal sería, por ejemplo, el transporte público. Yo a veces pues tomo el autobús para desplazarme, o tomo un avión o el tren, y esos medios de transporte generan unas emisiones de CO2. Y digamos que hay una parte que me corresponde debido a que yo soy usuario de esos medios de transporte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, es fácil, las compañías de avión, ahora estas compañías aéreas, pues normalmente para cada viaje tienen ya marcada o calculada la huella de carbono, y podemos conocer, ¿no?, cuando hacemos un viaje, cuál es la contribución que nos correspondería de las emisiones de CO2 que corresponden con ese viaje concreto, ¿no? Y lo mismo podría ser para el autobús urbano de nuestras ciudades o cualquier otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenemos esto claro, he preparado aquí al final, ya para terminar, una huella de carbono personal de una persona hipotética, ¿no?, que tiene un determinado consumo eléctrico. Bueno, me tenéis que permitir que está un poco en inglés porque lo tengo preparado para algunas clases también que se imparten en inglés. Entonces, perdón. Tenemos un consumo eléctrico, pues esta persona consume pues esta cantidad de energía al año, ¿vale? Esto es un consumo anual. También consume gas natural, probablemente tenga una caldera de calefacción en casa y consume gas natural, y curiosamente también consume butano, ¿no? Y estas son las 12 botellas de butano que consume al año. Tiene un vehículo que es un diésel y al año consume, o se estima un consumo de 550 litros de combustible para, dependiendo del uso que le da al coche, de los kilómetros que recorre, o simplemente
contabiliza, ¿no?, la cantidad de combustible que ha consumido durante ese periodo de un año y son 550 litros. También utiliza el transporte público, el autobús, recorre unos 3.000 kilómetros al año en transporte público. Y además se añade aquí el consumo de agua, es decir, el agua que se consume en casa pues es potabilizada y después es vertida y es depurada en una depuradora. Bueno, pues la potabilización y la depuración llevan asociada una huella de carbono. Y al mismo tiempo pues también se generan unos residuos sólidos urbanos, ¿no?, que depositan en un contenedor en la acera y que alguien viene, se los lleva y los procesa, los trata y de algún modo o los deposita en un vertedero y esta cantidad de residuos que genera al año llevan asociada una huella de carbono. Bueno, esa huella de carbono, bueno, pues está aquí descrita en esta columna. Y entonces para la electricidad le corresponde este factor. ¿De dónde sale este factor? Bueno, pues en cada país tiene que haber un organismo que determine para cada año cuál es la huella de carbono asociada a cada uno de los kilovatios hora que se han generado y que se han consumido en el país, ¿no? Entonces ese organismo pues publica ese elemento, ¿no? Se calcula año a año y depende, bueno, pues del origen, pues si se obtiene de quemar carbón, de quemar otros combustibles fósiles, si es eólica, si es fotovoltaica, etcétera, ¿no? Bueno, pues se contabiliza un valor medio para toda la producción eléctrica del país. Bueno, el gas natural y el butano, estos factores son estables, es un compuesto químico que se quema y al quemar pues se produce una determinada cantidad de CO2. Estos valores se pueden conseguir en la bibliografía con facilidad. Algo similar sucede con el diésel. Se puede estimar, ¿no?, en un motor diésel, pues al quemar completamente el diésel, cuánto CO2 se emite. Y después aquí ya el autobús pues depende de la compañía, ¿no? Es decir, en cada ciudad la compañía de autobús urbano pues debería de contabilizar cuánto es sus emisiones de CO2 asociadas al transporte que dan y deberían de calcular el valor promedio por kilómetro y por pasajero. Y del mismo modo, pues la compañía que suministra el agua o la compañía que lleva la gestión de residuos debería de, al final del año, calcular cuál es la huella de carbono asociada con cada metro cúbico de agua que pone a disposición de los ciudadanos o cuál es la huella de carbono asociada a cada kilogramo de residuo que gestiona. Bueno, estos valores son valores que tienen que ser locales para cada individuo, ¿no? Bueno, pues para la persona de nuestro ejemplo, pues se han identificado, ¿no?, estos valores para un año determinado, ¿vale? Porque esto puede ir cambiando de año a año, evidentemente. Y se ha calculado los valores que corresponden a cada una de las actividades y esta es la huella total. Este valor así en sí mismo, pues tampoco significa nada especial, ¿no? Es decir, el valor realmente tiene un interés en una evolución pues histórica o comparado con otros individuos, ¿no? Como no tenemos aquí para comparar con otros individuos, lo que podemos hacer es fijarnos, ¿no?, en este gráfico cómo contribuye cada uno de los elementos en la vida de esta persona a su huella de carbono. Este círculo es la huella de carbono total y vemos cómo contribuye. Bueno, pues si alguien dice, bueno, pues yo tengo una huella de carbono y quiero reducir mi huella de carbono, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para reducir la huella de carbono? Bueno, pues si intentamos eliminar, por ejemplo, el consumo de gas natural, como el gas natural es simplemente un 2%, por mucho que reduzcamos, como mucho, vamos a reducir el 2%, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor debemos de actuar en todos los elementos, pero debemos hacer mayor hincapié en aquellos elementos que tienen un impacto mayor. Y esto es lo que nos dice este gráfico, ¿no? Aquí lo que se ve es que el consumo de combustible diésel en el coche particular, en el vehículo particular, supone el 50% de la huella de carbono, pues probablemente buscar un vehículo que sea más eficiente o que no sea diésel, que tenga otro tipo de motor, un híbrido o un eléctrico, pues va a tener un impacto
mucho mayor, ¿no? Pero de todos modos insisto que se puede actuar en todas las actividades. De todos modos el gráfico nos indica realmente dónde sería más fácil conseguir un mayor beneficio, ¿no? Y en este caso pues sería el uso del coche particular, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí un poco la charla, simplemente comentar un poco como conclusión, ¿no? Que todas estas ideas están un poco recogidas en este libro, ¿no? Que hemos publicado recientemente en el año 2019 sobre ingeniería sostenible y, bueno, donde se presentan básicamente las bases, estos indicadores, el análisis de ciclo de vida, y se presentan después, bueno, pues varios ejemplos de cómo estos conceptos de sostenibilidad se aplicarían a diferentes procesos para seleccionar entre varias opciones cuál es aquella más sostenible, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la presentación y bueno, si tenéis alguna pregunta, si tienen ustedes alguna pregunta, pues estaría encantado de conversar sobre el tema. Doctor Claudio, muchísimas gracias por la presentación, muy amena, muy informativa sobre todo, porque creo que estos temas son importantísimos tratarlos y más en el contexto que estamos viviendo actualmente. Claro que sí, invitamos a a los asistentes a colocar las preguntas en el chat y se las estaremos dando. Mientras tanto, me permito hacerle la pregunta que se me estaba rondando mientras veía como la conferencia. En términos de la comunicación de esta información, porque vemos muchos medios que generalizan el planteamiento del problema de lo que supone usar un recurso, usar por ejemplo lo del vaso plástico, usar un vaso plástico versus un vaso de papel o de cerámica. ¿Cómo es la comunicación con las personas, digamos, no tan informadas respecto a este tema? Porque vemos que es complejo, vemos que es de gran abarque lo que supone hacer todos estos estudios, pero ¿cómo lo podríamos simplificar y darlo de una mejor forma a las personas? Es una pregunta un poco compleja, ¿no? A ver, yo modestamente creo que un poco el enfoque, ¿no? que pretendí dar aquí es eso, ¿no? Es decir, yo creo que cuando a alguien le plantean el ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué te parece más sostenible, ¿no? ¿Qué taza te parece más sostenible, ¿no? Parece que todos vamos directamente a la de cerámica, ¿no? Por lo menos esa era mi idea, ¿no? Y cuando analicé este ejemplo con detalle, pues me di cuenta que la de cerámica tiene, en su uso diario, tiene un consumo de agua y de energía necesario, ¿no? Y entonces, bueno, te empiezas a plantear y dices tú, bueno, pues a lo mejor las otras opciones que parecen menos sostenibles, y nos parecen menos sostenibles porque cada día se genera una porción de residuos y esa porción de residuos cada vez más, es decir, rápidamente somos capaces de llenar una papelera, ¿no? Con todos esos residuos, por eso nos parece menos sostenible. Pero si realmente esos residuos son, digamos, gestionados de forma adecuada, ¿no? Y son pues compostados o son reciclados, pues a lo mejor puede que no sea una solución, puede que no sea una mala solución, ¿no? Entonces yo creo que realmente tenemos que intentar transmitir, ¿no? La idea de que hay que analizar los problemas de forma global, ¿no? Entonces no es el decir en el uso qué es lo que nos parece, sino decir, bueno, qué es lo que hay antes, qué es lo que hay después. También es cierto que, bueno, este análisis que yo he hecho, pues se comenta, ¿no? Que el cartón pues puede ser compostado, puede ser reutilizado, el plástico evidentemente puede ser reutilizado, pero la gran pregunta es, ¿y realmente lo es o termina en un botadero, ¿no? Porque si termina en un botadero, entonces los beneficios ya no son tales, ¿no? Entonces realmente habría que tener en cuenta, bueno, pues todos esos aspectos, y yo creo que este ejemplo es bastante intuitivo y que se puede transmitir con facilidad, ¿no? Para que todo el mundo lo asimile con facilidad. Claro, y el contexto es lo que marca realmente todo detrás de eso. Muchas Efectivamente, ¿no? gracias. Aquí tenemos dos preguntas. La primera es de Liana y nos pregunta, en Europa, ¿cómo se está observando este tema de huella de carbono y qué están tratando de hacer para mitigar un poco? Es decir, ¿hay leyes o gestiones que promueven esta generación de sostenibilidad? Bueno,
en lo que yo conozco, ¿no? Es decir, bien, el protocolo de Kioto se implantó y finalizó, pero sí que realmente hay unos costes asociados a las emisiones de carbono, ¿no? Hay unos derechos de emisión, ¿no? Y esos sí que se están cobrando y se pueden manejar. Y el objetivo es intentar reducirlo, ¿no? Ahora con esta situación es un poco más complicado, ¿no? Pero creo que también esta situación que se está viviendo en Europa con la guerra en Ucrania, pues también está un poco espoleando, ¿no?, la búsqueda de alternativas, ¿no? Y las búsquedas de alternativas pues están en las energías renovables, está en los paneles solares, en la fotovoltaica, por ejemplo, que se está desarrollando mucho ahora, por lo menos en el sur de Europa, ¿no? Es decir, hay mucho sol y realmente es muy fácil el utilizar este tipo de energía. Y después lo que se está invirtiendo mucho, que es muy interesante, es en el hidrógeno, ¿no? Se pretende generar, ¿no?, a partir de energías renovables, este hidrógeno que llaman hidrógeno verde, porque bueno, viene de energías renovables, el hidrógeno sigue siendo del mismo color, ¿no? Incoloro como cualquiera. Y digamos que sería un sustituto, bueno, sería realmente un vector energético, sería una forma de acumular la energía. Muchas de las energías renovables se producen en momentos determinados, pero tenemos que asegurar el almacenamiento para disponer de energía cuando realmente la necesitamos, ¿no? Es decir, el ejemplo es la fotovoltaica, ¿no? Yo necesito encender la luz de noche, pero el panel solar no funciona de noche, funciona de día, ¿no? Por lo tanto, tengo que almacenarlo de algún modo. El hidrógeno sería una de esas opciones y la gran ventaja es que la infraestructura de gas natural que existe actualmente en Europa se puede adaptar con una cierta facilidad a el hidrógeno. Entonces es muy posible que pronto empecemos a ver el hidrógeno como una alternativa que no tiene impacto, ¿no? Es decir, no genera gases de efecto invernadero, no genera ningún tipo de contaminante. Por lo tanto, creo que un poco la idea es por ahí. Se lleva hablando ya muchos años del hidrógeno, ¿no? Pero yo creo que ahora es cuando surge la oportunidad de decir, este es el momento de invertir, de cambiar y de transformarlo en una realidad. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta de Julián David Arcila, el cual nos pregunta, ¿los vehículos del futuro tienen que ser eléctricos? Bueno, eso yo creo que se escapa un poco de mi conocimiento, ¿no? A ver, yo lo que tengo leído, bueno, aquí en Vigo tenemos una fábrica bueno, antes era Citroën, ahora se han fundido, bueno, ahora se llama Stellantis, bueno, es un fabricante de automóviles y al mismo tiempo hay mucha industria de accesorios del automóvil, hay un centro de investigación para el desarrollo del automóvil, etcétera. Entonces, bueno, pues se habla mucho aquí de estos temas. Y lo que yo llevo oído es que efectivamente el objetivo es ir hacia el coche eléctrico, ¿no? Evidentemente los coches eléctricos tienen una limitación que es el tema de las baterías, que son, digamos, caras. La extracción de esos metales necesarios para ese tipo de baterías pues tiene un impacto significativo, no lo vamos a negar, pero parece que se ha invertido en esa tendencia y que es imparable, ¿no? Y que, bueno, eso va a tener un beneficio sobre todo local, ¿no?, donde se usa el vehículo, que no vamos a tener ni tantos ruidos ni tantas emisiones, ¿no? Entonces eso es un beneficio. No sabría clarificarlo más, ¿no? Es decir, yo creo que ya se escapa un poco de mi ámbito de trabajo, ¿no? Parece que resultan muy atractivos, pero claro, tienen la limitación de la autonomía y el coste de la batería, ¿no? Pero bueno, parece que alguien se ha decidido a que esto sea así y hacia ahí vamos, ¿no? Quizás sea más fácil, ¿no?, para el usuario particular tener un vehículo eléctrico, ¿no? Quizás el problema estaría en otro tipo de infraestructuras, por ejemplo, en el transporte, ¿no?, en maquinaria pesada o en el transporte de mercancías por carretera.
si es también factible, ¿no? a corto plazo, ¿no? el tener esos vehículos eléctricos o hay que seguir dependiendo de otro tipo de combustibles, ¿no? Esa es la duda. De todos modos, yo sé que en Europa, en algunos países ya se están intentando incluso electrificar las carreteras para conseguir que ese transporte de camiones sea viable, sea factible, ¿no? Pero eso implica más, bueno, un sistema probablemente más complejo, más inversión, ¿no? Veremos cómo evoluciona en estos años. Esperemos que sea la mejor alternativa finalmente. Y finalmente, Manuela Montoya, nuestra compañera del semillero, está levantando la mano. Dale, mano. Hola, bueno, Claudia, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Yo te quisiera preguntar de pronto en relacionado con las opciones que tienen que ver más como con el uso de la biodiversidad o de los recursos biológicos, porque me Ujú. llamó la atención que tú mencionabas lo de la taza de cerámica, que muchas veces se vende o se ve como algo mejor, llamémoslo así, entre comillas, pero no Ujú. necesariamente es así porque uno no conoce como el trasfondo o todo lo que hay Efectivamente. alrededor. Ujú. Entonces, sí, a ver si de pronto o nos podrías contar a todos cómo se trabaja en este momento, por ejemplo, allá en Europa, las alternativas que tienen que ver con eso, lo de los usos sostenibles de la biodiversidad o que hagan uso pues como de los recursos biológicos en general y si eso sí verdaderamente está considerando de pronto todos esos otros factores para decir que son una opción o si eso no. Eh, Gracias por tu pregunta. Es una pregunta un poco compleja. No sé si la he entendido muy bien, ¿no? A ver, realmente esto de la sostenibilidad es algo, como decía, ¿no? No es nuevo, pero digamos que ha saltado al dominio público realmente hace pocos años, ¿no? El objetivo es que se está legislando, ¿no? La idea aquí es que se está legislando en la Unión Europea para dirigirnos, ¿no? hacia procesos cada vez más sostenibles, ¿no? Y eso, bueno, pues hay una norma que ha salido recientemente, por ejemplo, ¿no? En el tema de gestión de residuos, se está intentando reducir el plástico y favorecer, ¿no? la reutilización del plástico, ¿no? Y con eso pues hay una nueva tasa de todo aquel plástico que va directamente al botadero. Digamos que tiene que pagar una tasa, de modo que ya llevarlo al botadero no es una buena idea porque sale muy caro. Entonces, eso también está haciendo, ¿no? que cada vez se plantee más el decir, bueno, estos plásticos vamos a buscarle una salida, ¿no? Vamos a desarrollar procesos o tecnologías que permitan el aprovechamiento. Y entonces, bueno, yo creo que la idea va por ahí, ¿no? De todos modos, creo que estamos muy al principio, creo que todavía, es decir, yo creo que todavía las cosas a nivel industrial, ¿no? Y a nivel de consumo en general se están haciendo como se hacían anteriormente y que hay, digamos, pequeños cambios, ¿no? Pero digamos que en el futuro entiendo que tiene que haber cambios más significativos, ¿no? Lo que no podemos es seguir degradando, ¿no? todavía más el medio ambiente, consumiendo los recursos, reduciendo, ¿no? los espacios naturales, ¿no? que están vírgenes. Es decir, esto entiendo que lo que es el concepto de sostenibilidad está muy al principio todavía en cuanto a su aplicación y que tiene que se va a seguir aplicando, ¿no? Mientras la economía al menos nos lo permita, ¿no? Porque es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora que hay un problema de crisis energética, parece como que nos estamos relajando un poco en cuanto a uso de combustibles fósiles y de emisiones, ¿no? Pero yo creo que esto es imparable, la sociedad lo demanda, lo estamos interiorizando y las empresas lo están incorporando poco a poco, pero se está incorporando. De modo que, bueno, pues en esa dirección se va si todo nos lo permite, ¿no? De acuerdo. No sé si he conseguido responder.
pero es que es un poco difícil puesto que aquí hay muchos intereses, ¿no? Es decir, nosotros podemos hablar de sostenibilidad, ¿no? Pero si eso implica, ¿no?, que en los procesos que se están haciendo hasta ahora pues tienen que dejar de hacerse, pues la cosa es que ni la economía, ni los políticos, ni nada lo van a... Es decir, no se va a llevar a cabo, ¿no? Es decir, es como si dijésemos, no, a partir de ahora coche eléctrico para todos, ¿no? Está prohibido un coche de gasolina o diésel. Y dices tú, bueno, pero es que no hay coches o realmente todavía no funcionan, ¿no? Es decir, no sería práctico, ¿no? Es decir, hay que buscar soluciones asumibles, prácticas, antes de eliminar lo anterior, pero entiendo que la dirección está marcada y que en esa dirección vamos, ¿no? Y que ahí es en esa dirección en donde tenemos que trabajar. Igualmente me imagino que también todo es una transición, no es algo como que sea de una. Efectivamente. Listo. Los cambios para poder ser asumibles tienen que ser progresivos, ¿no? Si no, podríamos generar aquí un colapso en el sistema. Doctor Claudio, muchísimas Sí. gracias por todo. Agradecemos igualmente a todos los asistentes a este foro. Ya damos finalización a él mismo y nuevamente los invitamos a todas las opiniones y todo lo que deseen contarnos a través de la encuesta que está junta en el chat. Y bueno, damos finalizado este foro. Muchísimas gracias de nuevo por absolutamente todo y que tengan una feliz tarde y feliz noche por acá también. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias.